de vías altas y bajas. Esta presentación estará dirigida por el compañero Daniel Rugeles y quien nos habla Camila Rodríguez. Siguiente, Diego. Entonces iniciaremos como tal con la hemorragia de vías digestivas. Siguiente, Diego. Como definición tenemos que esta hemorragia de vías digestivas es aquella pérdida provocada por una lesión situada en el tracto gastrointestinal, y algo muy importante que debemos tener en cuenta es este punto de referencia, el ángulo de Treitz. Entonces, lesión que se localice en un punto localizado por encima del ángulo de Treitz, estaremos hablando de una hemorragia de vías digestivas altas, y por debajo de este ángulo de Treitz estaremos hablando de hemorragia de vías digestivas. Es decir, la hemorragia de vías digestivas va a incluir lo que es el esófago y la presión del recipiente postal. Como tal, les decía que es importante tener en cuenta este ángulo de Treitz porque es aquella estructura anatómica que nos define el final y el inicio del desarrollo y nos permite como tal dar a conocer una división del tracto gastrointestinal superior e inferior. Siguiente, Diego. Frente a la epidemiología, entonces tenemos que en Colombia el 5.7% de las endoscopias realizadas se ven como tal una hemorragia de vías digestivas. La frecuencia que tenemos de hemorragias de vías digestivas altas es más frecuente como tal en hombres que en mujeres, en una proporción 2:1, pero ya cuando las mujeres tienen una mayoría de edad de mayores de 60 años, entonces ya esa proporción cambia, siendo más prevalente en mujeres. Más de la mitad de los casos de hemorragia de vías digestivas altas es debido a úlcera péptica. Veremos las causas más adelante. Referente a la mortalidad, entonces, se nos habla de que ha permanecido estable durante los últimos 40 años, promediando lo que es un 5 a un 10% de mortalidad. Y referente a la incidencia, tenemos que la hemorragia de vías digestivas altas es 2 veces más frecuente que las bajas siguientes. Referente entonces a la presentación clínica de hemorragia de vías digestivas altas, tenemos que se manifiesta habitualmente en forma de lo que es hematemesis y de confusiones médicas. Entonces, para definir estos conceptos y referente a la proporción de hemorragias de vías digestivas altas, tenemos que la hematemesis se presenta en un 46 a un 58%, caracterizado por ser ese vómito con sangre, con coágulos sanguíneos o restos hemáticos oscuros, también denominados pozos de café. Y en las, entonces, tenemos que en las altas se representan un 71%, siendo estas listas de color negro intenso, brillante, blandos, perdón, y muy malos. En otra proporción no tan alta, pero sí en un 10 a un 34% referente a la hemorragia de vías digestivas altas, tenemos la hematoxexia, que es aquella exteriorización a través del ano de sangre roja fresca o de color rojo oscuro que muchas veces se pueden remezclar con las heces. Entonces, de igual manera tenemos otras manifestaciones clínicas como el dolor, que lo presentan alrededor del 40% de los pacientes, síncope y estado de choque en un 17 a un 24%, un 18% del estado de choque, siendo estas pues de una proporción más baja porque ya como tal nos hablan de la gravedad de la hemorragia de vías digestivas. Entonces, para las causas podemos clasificarlas en 3, en las frecuentes, poco frecuentes y raras. En esta charla nos vamos a enfocar en las frecuentes, pero igual les voy a mencionar las demás. Las frecuentes tenemos la úlcera gastroduodenal péptica, las varices esofágicas, las lesiones agudas de la mucosa gástrica, el síndrome de Mallory-Weiss. Dentro de las pocos frecuentes tenemos lo que es la duodenitis erosiva, la esofagitis péptica, las lesiones vasculares, las neoplasias, y dentro de las raras, la fístula aórtico-mesentérica, las de origen hepatobiliar y las de origen creático. Siguiente, Diego. Entonces, como para tener en cuenta una proporción de pacientes referente a la origen de la hemorragia, tenemos de las más frecuentes a las poco frecuentes, siendo la más frecuente las úlceras en una proporción de pacientes de un 31 a un 67%. Y de igual manera le sigue lo que las varices de un 6 a un 39%, y así las anteriormente mencionadas causas de esta hemorragia de vías digestivas, siendo hasta la última la menos frecuente, 10. Referente entonces a lo que es la valoración y el manejo inicial del paciente con hemorragia de vías digestivas altas, hay que tener en cuenta que la evaluación inicial o el abordaje inicial se va a caracterizar en el cumplimiento de 3 principios básicos. ¿Cuáles son? El primero, confirmar la presencia de la hemorragia. ¿Por qué? Porque un paciente puede llegar a consulta y nos puede decir que está teniendo sus heces de un color oscuro. Podemos pensar que es una melena y resulta que no, que puede ser una melena falsa porque de pronto el paciente está ingiriendo alimentos que caracteriza la literatura, la morcilla, o también porque está tomando fármacos como lo es, por ejemplo, sales de hierro o bismuto, que eso puede dar que las heces cambien de color, entonces puede ser una melena falsa.
O también el paciente puede presentar epistaxis o hemoptisis y esto puede ser deglutido y luego vomita y pensamos que es una hematemesis y realmente no es así. Entonces hay que confirmar muy bien la presencia de la hemorragia. También hay que evaluar la magnitud del estado, comprobar si la hemorragia persiste activa. Algo muy importante y es que en la historia clínica hay que averiguar acerca de los medicamentos, si el paciente está tomando AINES, que es tan característico la úlcera péptica, ya más adelante lo vamos a ver, si está tomando lo que es anticoagulantes que nos puede agregar la hemorragia, si tiene también comorbilidades que nos puede descompensar al paciente. Referente al examen físico, tenemos que estar muy pendientes. El paciente nos llega con signos de instabilidad hemodinámica, que esto como tal ya nos va a conocer de que es grave lo que está sucediendo en el paciente, es grave este cuadro clínico. Frente a la reposición de volemia, entonces hay que tener en cuenta como tal, primero por un ritmo adecuado para evitar lo que es la hipoperfusión en los órganos vitales, que son tan importantes, a 500 a 1000 mililitros de solución salina de 0.1% lactato de Rieder. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos esta reposición de volemia a través de esos? Para tener un objetivo, una presión sistólica mayor a 6 milímetros de mercurio y una presión venosa central mayor a 5 centímetros de agua. Referente a la transfusión, entonces es un tema que se debate mucho, pero en un artículo reciente llegaron a la conclusión de que es mejor optar la estrategia restrictiva, donde se indica que cuando la hemoglobina está menor a 7 gramos sobre decilitros, entonces ahí sí se inicia lo que es la transfusión sanguínea para llegar a una meta y mantener esta hemoglobina mayor a 7 miligramos sobre decilitros. Perdón. Pero también hay en cuenta que en pacientes que ya tienen alto riesgo, que tienen eventos de anemia significativa, crónica, entonces ya esto puede cambiar y pasar a empezar a transfundir sangre ya cuando la hemoglobina está menor a 9 gramos sobre decilitros para llegar a una meta de 9 a 11 siguiente. Entonces, referente a la estratificación de riesgo del paciente con hemorragia biliar digestivas altas, tenemos en el cuadro que vemos a la derecha unos parámetros clínicos que nos permiten evaluar lo que es la magnitud de la pérdida hemática o la valoración del volemia. No se las voy a compartir todas, pero sí es como esta tablita nos da a conocer como signos y síntomas clínicos, que a través de estos podemos ver la gravedad de la hemorragia, si es leve, moderada, grave o masiva. Entonces, un ejemplo, está la leve, por ejemplo, ya el paciente nos llega, un paciente asintomático, con constantes normales, una pierna coloreada, templada y seca, que nos indica pues una pérdida de volemia de un 10%, a diferencia, por ejemplo, si vemos la masiva, que ya el paciente tiene un choque hipovolémico, tiene intensa vasoconstricción periférica y colapso venoso, agitaciones suporas, coma y anuria, y que ya tiene una pérdida de volemia bastante significativa, un 35%. Entonces, a través de esta tabla nos podemos guiar siguiente. También tenemos algo importante y es el índice ROCAL, que es un índice que nos mide lo que son 4 parámetros, la hemodinámica, las comorbilidades y la endoscopia, y dependiendo de esto pues se le da una puntuación y seguidamente se suma este total de puntos y ya lo que es un riesgo bajo, intermedio y alto. Según este riesgo, entonces estamos dando a conocer de que a través de este índice ROCAL se puede predecir lo que es la probabilidad de resangrado y el riesgo de mortalidad siguiente. También tenemos otro score que es el AIM65, que ese nos mide 5 parámetros, lo que es albúmina, INR, estado mental alterado, presión sistólica y edad. Entonces, dependiendo de la puntuación que tengamos, se toma como si fuesen factores de riesgo, siendo del 0 al 5 y nos predice lo que es la mortalidad. La escala de Blackford que vemos a mano derecha, entonces nos mide 5 parámetros también: edad, shock representado a través de presión arterial sistólica y frecuencia cardíaca, comorbilidad, diagnóstico endoscópico y el estigma endoscópico de sangrado reciente, que a través de eso pues es un rango de 0 a 11, y según el riesgo que lo tenemos de bajo, medio, alto, entonces lo que nos mide esta escala es la recurrencia hemorrágica. Siguiente. Entonces, iniciemos con la primera causa como tal de la hemorragia biliar digestivas altas, que es la úlcera péptica. Siguiente, Diego. Entonces, tenemos que para que se presente esta úlcera es porque debe haber una pérdida de la integridad de la mucosa del estómago o el duodeno, que produce como tal un defecto local, una excavación a causa de la inflamación activa. Es decir, así como lo vemos en esa imagen, es porque debe haber un desequilibrio entre lo que es los factores agresivos y los factores defensivos, de tal manera que los factores agresivos sean más altos que los factores defensivos. Entre estos tenemos lo que es el Helicobacter pylori, los AINES, el estrés, el tabaco y el alcohol, que nos pueden ayudar a que haya una pérdida o una descontinuidad de esta mucosa y por dado producir lo que es la úlcera siguiente.
Entonces, como tal, la primera causa de hemorragia de vías digestivas altas es esta, la úlcera péptica, pues da a conocer de que tiene un 10% de mortalidad. Las causas ya se las mencioné anteriormente y suele cicatrizar de forma espontánea con una recidiva a los 2 años de un 80 al 90% en los pacientes, pero hay algo que es importante y es que es más frecuente en pacientes mayores de 60 años siguientes. Referente entonces a la clínica, tenemos un paciente que nos va a consultar por dolor en epigastrio, con melenas, hematemesis, astenia, taquicardia, hipertensión arterial, y nos dice la literatura que el 20% de los pacientes no van a presentar signos o síntomas de alarma como los anteriormente mencionados, que representaban una baja proporción, lo que es síntoma de estado de choque. Siguiente, por favor. Desde lo que es la clasificación de Forrest, entonces es una aplicación que permite pues dar a conocer lo que es el carácter y la gravedad del sangrado de las úlceras pépticas. Entonces tenemos 3 tipos de sangrados, el activo, el sin sangrado, y el activo, iniciando con eso, tenemos de 2 tipos, el tipo 1A y el tipo 1B. El tipo 1A se ve la imagen derecha hacia abajo, entonces es en jet o a chorro, tal cual como se ve en la endoscopia, que parece un chorro, y que tiene una probabilidad de resangrado del 90%. Y el 1B que vemos a mano derecha arriba está en napa o babeante, que presenta una probabilidad de resangrado del 20 al 30%. Entonces, en estos pacientes, la posibilidad de un tratamiento endoscópico es factible. Ya vamos a ver de qué se trata tratamiento endoscópico, quirúrgico y médico. Y la posibilidad en estos pacientes de tratamiento quirúrgico es posible. Se recomienda para estos pacientes hospitalización al menos por 72 horas que deben ser atendidos en los siguientes. Tenemos el otro sangrado que es el reciente, entonces tenemos que 3 tipos, 2A, 2B y 2C. El 2A que vemos arriba es aquella protuberancia pigmentada, superficie lisa, según la literatura de menos de 3 que corresponde como tal a un coágulo, que tiene una probabilidad del 30 al 52%. El 2B entonces es aquel coágulo adherido, esta lesión amorfa, como lo vemos en la figura hacia la izquierda, como color café o negra de tamaño variable, que puede ser según la literatura mayor a 5 milímetros, y que está adherido al lecho ulceroso y tiene una probabilidad de resangrado del 25 al 42%. Tenemos el 2C, que es un fondo ulceroso hemato, el que vemos aquí, pues donde dice 2C, o mácula plana sin relieve evidente que se encuentra en el lecho de la úlcera, y tenemos una probabilidad de resangrado de un 0 a un 5%. Entonces, el tratamiento endoscópico es factible para el 2A, pero para el 2B ha sido muy controversial. Entonces, según la literatura, lo que puedo entender es que más que todo la hemostasia para el 2B se da con tratamiento médico. La probabilidad de resangrado es muy bajita, del 0 al 5%, también se da tratamiento médico. Para el 2C, la imagen de la derecha arriba, entonces es aquella lesión limpia que vemos así, con fondo limpio, fibrinoso, sin ningún tipo de protuberancia, que no tiene estigmas de hemorragia reciente y que son tratados por úlceras sin necesidad de internación, y se le da tratamiento médico, teniendo una probabilidad de resangrado del 0 al 2% siguiente, Diego, por favor. Bueno, entonces, referente a lo que es el tratamiento no estático de elección, la endoscopia como tal nos permite estratificar el riesgo, y además de eso, según lo que nos valore, adaptar las medidas terapéuticas en consecuencia. Entonces, el tratamiento endoscópico, de lo que ya les estaba hablando en la clasificación de formas, podemos encontrar métodos de inyección, métodos térmicos y métodos mecánicos. Entonces, iniciando por lo que es el método de inyección, se precisa como tal, así como lo vemos en la figura, un catéter que contiene una aguja en su parte más distal, en el cual se introducen a través del canal de biopsia, y esa inyección, la inyección de las diferentes soluciones que se vayan a tener en esa inyección, se realiza alrededor del vaso sangrante, o incluso se puede introducir dentro de este, y el primer mecanismo que nos acercamos a tener a través de este método es la respuesta inflamatoria clínica, que es meramente compresiva. Posteriormente, según la sustancia que se haya utilizado, que se haya empleado, entonces tendrá lo que es efecto constrictor, esclerosante, favorecedor de la trombosis del vaso. Las sustancias utilizadas son numerosas, y entre las que se encuentra está el cloruro de sodio normal o hipertónico, la adrenalina el 1 por 10.000, el poliocanola el 1%, la etanolamina, el alcohol absoluto y la trombina. Siguiente día. Tenemos también dentro de los tratamientos endoscópicos lo que es los métodos térmicos. Entonces hay 2 característicos, como el electrocoagulación bipolar o multipolar y la sonda Hector. Son métodos de contacto que utilizan el principio de la coagulación coactiva, es decir, mediante una presión mecánica se comprime el vaso con la sonda, y posteriormente se aplica lo que es calor para conseguir la homeostasis, así como lo vemos en la imagen izquierda.
Y el otro que es el gas de argón, que a diferencia de la electrocoagulación bipolar y las ondas de calor, es una modalidad de no contacto, por lo que se presenta pues, una desventaja al no ejercerse compresión directa contra el vaso sangrante. Se realiza este con una corriente de alta frecuencia, pero otra desventaja es que se tiene que difunde mal a través de la sangre y entonces no es muy útil en pacientes con hemorragia activa. Siguiente. Entonces, también del tratamiento endoscópico tenemos lo que es el método mecánico, que es aquella aplicación de clips metálicos para conseguir la homeostasis. Entonces, son clips de 11 milímetros que ofrecen una rotación 1 a 1, proporcionando lo que es un mejor acceso al tejido para la colocación ideal de clips. Entonces, permite lo que es bueno, está indicada en lesiones mucosas y submucosas menores de 3 centímetros, en úlceras sangrantes, y se prefiere antes de colocar los clips una inyección de adrenalina. Los triclips, que son aquellos dispositivos de recorte hemorrágico, entonces ya tienen 1 milímetro más de longitud que los clips, tienen 12 milímetros y es para las mismas indicaciones y este no necesita. Referente al fracaso del tratamiento endoscópico inicial, del 12 al 15% de pacientes van a presentar lo que es recidiva. Entonces, en dado caso de que se dé este fracaso, no, de entrada no se opta por plantear la cirugía, sino que es recomendable un intento terapéutico endoscópico, como lo vemos en la angiografía. ¿Cuándo podemos decir que hubo un fracaso en el tratamiento endoscópico? Cuando existen y siguen sucediendo lo que es signos de actividad hemorrágica como hematomesis o melenas, justo junto con lo que es inestabilidad hemodinámica o minimización. Entonces, lo que les decía, un segundo intento de terapéutica endoscópica después del fracaso inicial puede ser la angiografía, que es una opción útil para diagnosticar lo que es lesiones que pueden pasar vías a la endoscopia, como lo son tumores submucolesiones vasculares. Entonces, en la imagen de abajo, hacia la derecha, vemos un paciente de 38 años con una hemorragia de vida incierto que se le hizo una angiografía y se encontró que es un punto de sangrado en el yoyún siguiente. Tenemos también lo que es el tratamiento quirúrgico, que ya tiene se plantea la cirugía masiva tras un primero o un segundo tratamiento, tratamiento inicial en hemorragias masivas en las que no se consiguió la estabilidad hemodinámica, ya se hizo reposición intensiva, entonces ya se plantea como tal una cirugía y la elección es la sutura de la lesión sangrante asociada a una vagotomía o una piroplastía. Entonces, ¿en qué consiste la imagen de la derecha hacia abajo? Aquella vagotomía es una cirugía para cortar las partes del nervio vago que hacen que el estómago elabore ácido gástrico. Y la piroplastía es aquella sección en el píloro para facilitar como tal el drenaje del contenido gástrico. Entonces, por ejemplo, la imagen de arriba, si hay una úlcera que nos está bloqueando la vía del alimento, entonces lo que se hace es esta piloroplastia para ensanchar el píloro y permitir que el vaciamiento gástrico al duodeno sea más fácil. Siguiente. El tratamiento médico de la hemorragia de digestivas altas por úlcera péptica, entonces tenemos lo que es la inhibición de la secreción gástrica del ácido, porque obviamente esto nos va a ayudar mucho en la cicatrización de las lesiones mucosas y además va a favorecer la agregación plaquetaria y la formación de estabilidad. Tenemos algo importante, pacientes con alto riesgo, aparte de la terapia endoscópica ya anteriormente mencionada, también es necesario darle una administración de inhibidores de la bomba de protones en 80 miligramos de omeprazol, endovenosa con dosis altas de 8 miligramos por hora durante 72 horas. Algo muy importante y es que es necesario que para optimizar la estancia en estos pacientes hay que mantener el pH intragástrico mayor a 4 y si se puede aún mejor mayor a 6 de forma sostenida. Ya tras las 72 horas se puede seguir el tratamiento oral con inhibidores de la bomba de protones hasta la cicatrización de la úlcera para que pueda ser pues más efectivo y ya a dosis estándar. Siguiente. Bueno, esto como tal es un algoritmo en donde se resume el ancho iniciando desde el tratamiento pues, inicial hasta cuando ya encontramos lo que es un fracaso y ya se propone lo que es una cirugía, un tratamiento angiográfico como segunda lección. Siguiente. Tenemos otra causa de hemorragia de vías digestivas altas y es la hemorragia por hipertensión portal, que es secundaria a una rotura de varices esfagogástricas o varices ectópicas o una gastropatía de la hipertensión portal que comúnmente vemos en pacientes cirróticos
y desarrollen estas varices, es necesario que haya un aumento del gradiente de la presión portal que debe superar el valor umbral de 10 milímetros de mercurio, y una vez ya formadas, se estima que las varices pequeñas, que estas que son definidas menores de 5 milímetros de diámetro, pues van a ser ahora varices de tamaño grandes, mayores a 5 milímetros de diámetro, a un ritmo de 12% anual. La rotura de la varice se producirá cuando la que supera la pared de la misma supera un punto crítico o un punto de rotura. Entonces, cuando ya tenemos la rotura de la varice, eso puede ser un hincapié para producir lo que es la hemorragia por hipertensión portal. Tenemos lo que es las varices esofágicas, que son aquellos canales vasculares que unen la circulación venosa portal con la sistémica. Entonces está localizada preferentemente, siguiente video, está localizada, gracias, preferentemente en lo que es en la submucosa del esófago inferior como consecuencia de la hipertensión portal. Entonces tenemos unos factores que nos van a predisponer a que haya un episodio de sangrado varicoso. Entre estas tenemos lo mencionado anteriormente, lo que es el tamaño de varices mayor a 5 milímetros, el signo de látigo, que es 8 milímetros de mercurio, una coagulopatía o alcoholismo. Siguiente, Diego. Entonces, dentro de estas, las manifestaciones clínicas que podemos encontrar es atenesis, melenas, inestabilidad hemodinámica, y como eso se presenta en pacientes cirróticos, pues complicaciones como la encefalopatía, la disfunción renal, la alteración hidroelectrolítica. Algo muy importante es que pues el diagnóstico de eso se establece mediante endoscopia digestiva alta urgente. Recomienda como tal practicar la endoscopia dentro de las primeras 12 horas, pero bueno, dentro de las primeras 12 horas desde la llegada al hospital, pero en pacientes que tengan un caso de inestabilidad hemodinámica o una hematomesis franca, entonces se recomienda hacer esto y acortar el intervalo a 6 horas. Tenemos la clasificación de Paquet, que es una clasificación endoscópica de las varices esofágicas que se realiza a través del método de diagnóstico con endoscopia de vías digestivas altas, como lo mencioné anteriormente. Y bueno, entonces nos da la clasificación de grado 1 hasta grado 4. Les voy a mencionar una, por ejemplo, el grado 1, como lo podemos ver en la imagen hacia la izquierda, es una mínima se puede una varice que va a ocupar los cuadrantes, que son tortuosas, que van a ser grandes, que van a comprometer además de eso la mitad de la luz esofágica. Siguiente, Diego, por favor. Tenemos entonces también el tratamiento episodio hemorrágico, agudo. Entonces, iniciando con algo importante que es la praxis, que está indicada en aquellos pacientes 5 milímetros, pacientes que tienen puntos rojos sobre la pared variceal, el signo látigo anteriormente mencionado, varices pequeñas y cirrosis descompensada según la escala de Child-Pugh, que es la C, esa sería la cirrosis descompensada según esta escala. Entonces es importante como profilaxis la administración de antibióticos profilácticos desde el ingreso y durante los 5 días siguientes para la prevención de las apariciones por gérmenes entéricos, que esto nos podía empeorar lo que es el cuadro del paciente. Y según la literatura se puede describir lo que es la administración de quinolona, la norfloxacin de 400 miligramos cada 12 horas por vía oral. Pero ya en aquellos pacientes que tienen un fallo hepático avanzada, que tienen inestabilidad hemodinámica, el tratamiento profiláctico como tal se considera indicado lo que es la cefalosporina de la generación por vía endovenosa, como la ceftriaxona, 1 gramo por día. Y también tenemos lo que es el sangrado variceal agudo. Entonces aquí se da lo que es el tratamiento farmacológico y endoscópico, que ya lo voy a mencionar, y se agrega esto en dado caso los TIPS, que es aquella derivación percutánea por sistémica intrahepática, que ya también se las voy a mencionar. Para el resangrado se hace lo mismo, sangrado variceal agudo, solamente que se le añade que si la falla hepática es muy significativa, pues se reporta una posibilidad de trasplante. Siguiente. Entonces, referente al tratamiento farmacológico, tenemos de la siguiente, por favor, lo que es la terlipresina, que es aquel potente vasoconstrictor que reduce el flujo sanguíneo, la presión portal y la presión de las varices. Se administra en bolos intravenosos de 2 miligramos cada 4 horas hasta 48 horas después de lograr la hemorragia, y se mantiene habitualmente 72 horas 1 miligramo cada 4 horas a fin de prevenir algo muy importante, y son las residuas hemorrágicas precoces.
Tenemos también la somatostatina, que es una hormona endógena que inhibe la secreción de las hormonas vasodilatadoras gastrointestinales, y por este mecanismo entonces nos va a disminuir lo que es el flujo sanguíneo y la presión portal, y la somatostatina como tal se emplea clínica. La perfusión, hay que tener cuidado con esto, debe ser precedida por la inyección de un bolo intravenoso lento de 250 microgramos, que es muy aconsejable. Y la ocreotida o el básico de la somatostatina, que permite lo que es la inhibición de la secreción de péptidos vasodilatadores, y se ha demostrado mucho la eficacia cuando está asociada a lo que es tratamientos endoscópicos a una dosis de 50 microgramos hora en los siguientes. El tratamiento endoscópico que tenemos para este es usual encontrar que el que más se elige es la ligadura de varices, y ya cuando no sea factible la ligadura de varices, entonces encontramos la ligadura de varices, que es esa que no hacia la izquierda. Entonces lo que se busca a través de esta es eliminar el flujo sanguíneo mediante, como lo vemos, el estrangulamiento mecánico por la colocación de bandas elásticas. Se recomienda aparte de esta una segunda sesión a los 10 a 15 días de primera para lo que es evitar recidivas. Las indicaciones en aquellos pacientes que presentan varices grandes, resistencia a tratamiento médico. Y la escleroterapia endoscópica consiste como tal, como vemos en la imagen de arriba, hacia la derecha, consiste en una inyección, se coloca una inyección mediante el control endoscópico de sustancias esclerosantes, sea el polidocanol al 1 o el 2%, etanolamina al 5%, dentro de la varice o perivariceal, y así se consigue como tal la obliteración de las varices esofágicas mediante y una reacción inflamatoria que puede ser de ayuda. Siguiente. Entonces encontramos también la otra causa, que son las varices gástricas, que son aquellos vasos venosos de la pared gástrica que se encuentran dilatados debido a un aumento del flujo sanguíneo, que se pueden ver en pacientes con cirrosis hepática y hipertensión portal, también puede ser en pacientes no cirróticos. Dentro de los pacientes cirróticos tenemos que se estima aproximadamente en un 17%. Siguiente, Diego. Entonces tenemos que esta clasificación, mucho la clasificación de Sarin, en donde van a conocer que de acuerdo a la ubicación dentro del estómago de la varice gástrica se va a clasificar como varice esofagogástrica, que es la que vemos ahí de tipo 1, de tipo 2, y la varice gástrica, la esofagogástrica también es la que vemos ahí, que dice GOP1, GOP2, y las varices gástricas aisladas, la IgB o la BG1. Entonces tenemos, por ejemplo, en la clasificación de Sarin, en aquella, no, antes, en aquella tabla que está, por ejemplo, las varices esofagogástricas tipo 1, es aquella prolongación, como vemos aquí en la imagen de la derecha, en la prolongación subcardial de las varices esofágicas por la curvatura menor gástrica. Las GOP2 es aquella prolongación subcardial de las varices esofágicas por la curvatura mayor hacia el fondo, como lo vemos allá arriba. La IgB1 son aquellas varices gástricas sin conexión, eso ya no tienen conexión con las varices y fondos. Y la IgB2 es aquella varice gástrica localizada en cualquier otra localización del estómago diferente al fundus y sin conexión con las varices esofágicas. Eso es importante para, siguiente, Diego, en el tratamiento. Entonces tenemos que, como ya vimos, la GOP1 es una continuación de las varices esofágicas y comparte con ella la misma anatomía vascular, entonces el tratamiento que se le va a dar a las varices esofágicas. Pero el siguiente es la IgB, entonces tenemos, por ejemplo, es muy bien. Tenemos bien entonces que en estas, que ya están localizadas en el fondo, se le da un tratamiento endoscópico de inyección. No, espere, la primera, de inyección de sustancias adhesivas como lo que es el N-butil cianoacrilato o el isobutil 2 cianoacrilato. Tenemos también lo que es la hemorragia masiva, donde tenemos la sonda de Vinton-Nachia, que como tal es una sonda nasogástrica que posee un balón gástrico y se emplea para taponar las varices gástricas. La DPPI, que es la derivación percutánea portosistémica intrahepática, también denominada TIPS, que consiste como tal en la colocación de una prótesis metálica para comunicar lo que es la vena porta con la vena suprahepática,
y de esta forma, pues lo que necesitamos es que haya disminución en esta presión en el interior de las varices gástricas. Entonces de esta forma se desvía lo que es el flujo tal hacia la circulación sistémica y nos reduce esta presión. La BRTO, dale siguiente ahora sí, Diego, por favor, que es la obliteración retrógrada transvenosa con balón, que consiste como tal en la inclusión de una sustancia esclerosante, sea anolamina, en el interior de la varice mediante un catéter por balón que se introduce por la vena femoral y se hace progresar hasta luego de la varice gástrica. Siguiente. Este es un algoritmo que resume lo que ya dije. Siguiente. Y tenemos los desgarros de Mallory Weiss, que es aquella lesión traumática, siguiente, Diego, penetrante, sí es, muy bien, generalmente longitudinal del esófago inferior, que es producida por el aumento súbito de la presión abdominal, habitualmente producidas por lo que es vómitos, arcadas y tos, que nos pueden aumentar esa presión abdominal y producir el desgarro. Las manifestaciones clínicas que encontramos son las náuseas, reflujo gastroesofágico, tos precedente de la limitada, y en pocos casos puede llegar a ser importante con melena y una repercusión hemodinámica. Entonces, el tratamiento que tenemos endoscópico, ya les mencioné en qué consiste el método de inyección, en este caso de epinefrina, electrocoagulación ya anteriormente mencionada, tratamiento angiográfico ya anteriormente mencionado, con lo que es una infusión intraarterial de vasopresina o embolización y el diagnóstico a través de endoscopio. Siguiente, ahora sí, Diego. Compañero Diego, por favor déjeme presentar a mí porque las diapositivas están hechas por hipervínculos y se pierden la exposición. Gracias. Bueno, buenos días muchachos. Mi nombre, como ya saben, es Daniel Rugeles y les vengo a hablar sobre hemorragias digestivas. Recuerda. Todos. Voy a presentar ahora qué pasó. Bueno muchachos, como les venía diciendo, mi nombre es Daniel Rugeles y les vengo a hablar sobre hemorragia digestiva de vía baja. Un momento, por favor. Bueno, como definiciones, vamos a encontrar que anatómicamente es aquella que se origina en un punto distal al ángulo de 3. El ángulo de 3 ya lo había definido la compañera Camila y pues es aquella estructura anatómica que define el final del duodeno y el inicio del yeyuno. También es conocido como el músculo suspensorio del duodeno y se encarga de elevar el duodeno hacia el pilar izquierdo del diafragma. Teóricamente podemos dividir esta hemorragia digestiva baja en dos, en aquella, dependiendo pues de la función de la exploración que hagamos, es decir, si la hacemos por medio de colonoscopía la vamos a llamar hemorragia digestiva baja como tal, y si la hacemos por medio de estudios endoscópicos, es decir, por medio de la cápsula endoscópica o la enteroscopia, la vamos a llamar hemorragia digestiva digestiva media. Y también en el artículo nos bota otro término que es la hemorragia digestiva de origen indeterminado, que es aquel sangrado visible, persistente y recurrente en el que después de realizar una endoscopia digestiva alta y una colonoscopia no se puede llegar a un diagnóstico etiológico. Bueno, esta es la clasificación según la gravedad de la hemorragia. Tenemos en leve, moderada, grave. Esto ya lo había explicado Camila. Lo único que les voy a explicar es lo del tritil 3 y no se lo voy a explicar a fondo. Bueno, acá consiste en que el paciente se deja por un tiempo completamente acostado en horizontal y después se levanta a 70 grados o más para mirar los signos vitales y mirar a ver si estos repercuten, si tiene alguno que pues sugiera una hemorragia. Bueno, ahora con respecto a la epidemiología, vamos a ver que es menos frecuente que la hemorragia digestiva alta, se presenta en un 20 a 30% de los episodios de hemorragia digestiva en general. La incidencia anual oscila entre 20 a 27 casos por 100.000 habitantes, es más incidente en hombres que en mujeres y es más incidente en ancianos que en hombres. La mortalidad es alta, en un 3,9, y pues 12% de los casos diagnosticados como hemorragia digestiva baja en realidad son una hemorragia digestiva de vía alta. También tenemos que la hemorragia digestiva no grave se presenta en, en el 20% de la población, es decir, que representa a un 4 o un 6% de cada 1.000 actos médicos en atención primaria. Es el tercer motivo de consulta del aparato digestivo. Y con respecto ya a la hemorragia digestiva grave, tenemos que de 20 a 37 casos en 100.000 habitantes. Esto es decir, que representa de un 15 a un 25% de los ingresos hospitalarios por hemorragia digestiva.
y también se presenta fundamentalmente en pacientes geriátricos, es decir, de edad avanzada, y tenemos que recordar este último dato, esta última noticia, que del 75-80% de los casos de hemorragia digestiva de vía baja son autolimitados. Bueno, con respecto a la etiología, tenemos bastantes etiologías, pero principalmente van a ser los divertículos y las angiodisplasias. Les voy a hablar sobre estas dos. Bueno, con respecto a los divertículos, no me voy a detener acá, solo les voy a decir que es el aumento de la presión intraluminal que produce una protrusión de la mucosa por sus puntos débiles, y estos puntos débiles serán por donde transcurre, pues, los divertículos. Ahora hablando un poquito más de la etiopatología de la hemorragia baja por divertículos, vamos a saber que se cree que es por el trauma de los vasos rectos que circulan en la cúpula del divertículo, y también se ha asociado pues a fármacos antiinflamatorios, a la aspirina, a la edad avanzada y a la localización del colon derecho. Bueno, ahora acá vemos un divertículo, una colonoscopia con divertículos normales que no es tan sangrante. Vemos que esta hemorragia del 20 al 55% tiene su origen en enfermedad diverticular del colon, es rara en pacientes menores de 40 años, afecta más a los mayores de 85 años, y la tasa de recurrencia de la hemorragia diverticular se incrementa hasta el 9% en el primer año y hasta el 48% en los 10 siguientes. Después de 12 episodios, la recurrencia llega al 50%. Bueno, acá como les dije, están normalitos, no están sangrantes. Acá vemos ya un coágulo adherido en un divertículo, y acá vemos pues ya sangre como tal en los divertículos, una hemorragia. Bueno, ahora con las angiodisplasias se definen como aquellas ectasias vasculares gastrointestinales, es decir, malformaciones que causan la dilatación y la fragilidad vascular del colon. Es una causa poco frecuente, siendo más atribuida pues a cuadros anémicos y más que todo a anemia ferropénica. Es una causa frecuente de hemorragia digestiva de origen en el intestino delgado. La localización más habitual es en el colon derecho, es decir, lo que viene siendo el ascendente y el ciego, aunque se puede encontrar durante todo el trayecto del tubo digestivo. Es más prevalente en los pacientes mayores de 60 años. Y la presentación de esta, pues cuando sucede la hemorragia, pues, viene de ser a una hemorragia indolora e intermitente. El diagnóstico se establece mediante el estudio endoscópico, la angiografía o la cápsula endoscópica, que el tratamiento se va a hacer con análogos de somatostatina, que pues de acción prolongada. Bueno, acá ustedes, no quiero demorarme mucho, pero ustedes entran a la exposición, le dan clic y acá les sale las demás etiologías especificadas. Les voy a hablar un poquito sobre las otras causas de sangrado de origen del colon. Entre ellas tenemos las colitis isquémicas, que especialmente cuando están en el colon izquierdo es que se producen las hemorragias. La lesión de Difalón, de Diefenbach, bueno, no extranjerismos. La arteria es una arteria que discurre muy próxima a la capa de la mucosa y se presenta de 10 a 20, 30 veces mayor su diámetro normal. Y se puede encontrar en todo el tracto gastrointestinal, pero también se puede encontrar en el tracto respiratorio. Los pólipos, que sí me parecen importantes. Estos pólipos me voy a basar con solo decir que se ha demostrado claramente el concepto de pólipo carcinoma en la secuencia. Acá vemos un pólipo normalito, un poquito sangrante, y acá vemos un pólipo ya como tal sangrante. Y el divertículo de Meckel, pues ya creo que todo el mundo sabe que es esta malformación, que es un órgano vestigial del conducto, pues que se llama olfalomesenterico, y pues en este se respeta una regla de 2 que no se las voy a leer, aquí están, y pues aquí están las foticos del divertículo. Ahora, para que tengamos muy en cuenta que esto sí quiero que lo recuerden, es decir, las frecuentes van a ser la diverticulosis y las angiodisplasias, y dependiendo de la edad etaria del paciente, vemos que en jóvenes se presenta más el divertículo de Meckel, en pacientes menores de 40 años y en pacientes ya añosos, ya geriátricos, las dos causas principales van a ser los diverticulosis. En menores de 40, el colon, pólipos, enfermedad inflamatoria, en fin. Y pues en pacientes mayores, la diverticulosis y la angiodisplasia. Ahora vámonos con la clínica. La clínica pues es muy sencilla, va a haber hematoquesia, rectorragia, melena o dolores. Si hablamos de hematoquesia, pues ya como Camila se los había dicho, es el sangrado rectal de color rojo vinoso mezclado con las heces.
Si hablamos de rectorragia, pues es el tipo, también se puede conocer como proctorragia, es el tipo de hemorragia que consiste en la pérdida de sangre fresca viva, es decir, a través del colon, y ya con la melena, para que se tiña o para que se expulse este coágulo debe ser mayor a 100 mililitros, y pues como dijo Camila, es una sangre negra muy maloliente. Ahora, con respecto al dolor, esto sí quiero que lo tengan muy bien en cuenta, porque dependiendo de si presenta o no dolor la patología, podemos llegar a un diagnóstico etiológico más certero. Entonces, con dolor, bueno, acá cáncer como que sí, como que no puede presentar dolor, como también no puede presentar dolor la enfermedad inflamatoria, los divertículos de Meckel es el... Yo les dejo por allá la bibliografía de un artículo para que lean la del divertículo de Meckel, que, es que dicen que es un dolor muy típico. Bueno, la colitis... y sin dolor, la diverticulosis, la angiodisplasia, la hemorragia y las hemorroides y la hemorragia intestinal. Bueno, como factores pronósticos tenemos estos 4 modelos. El primer modelo, que es el BLED, evalúa tanto la presencia de hemorragia digestiva alta como la hemorragia digestiva baja, y evalúa estos 5 factores y clasifica a los pacientes en estos 2 grupos. Evalúa pues la persistencia del sangrado, la presión sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio, el tiempo de protrombina, la alteración del estado de conciencia, la presencia de enfermedades asociadas o descompensadas, y de acuerdo a esto, si no presenta ninguno, pues se cataloga como riesgo bajo, y si presenta uno o más, como riesgo alto. Ahora, con Velayos maneja simplemente 3 factores: el hematocrito menor al 35%, la presencia de signos vitales anormales, la sangre abundancia en el tracto rectal. Este es una red neuronal, esto es como lo último en Guarachas, que no intervienen factores endoscópicos, y pues ha demostrado ser muy exacto en la predicción de la gravedad, la mortalidad, el sangrado y pues la putería. Este de Straits es el que el artículo nos define, nos entra más a tema, pues porque supuestamente creo que es el que más se utiliza, y pues identifica 7 factores para poder predecir la hemorragia. Es la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el síncope, el abdomen doloroso, el sangrado, bueno, en fin, y los cataloga en tres grupos: riesgo alto, medio y bajo. Cuando tenemos un riesgo alto va a ser mayor o igual a 4 factores y va a presentar un 84% de probabilidad de hemorragia. Cuando tenemos un riesgo medio va a ser de 1 a 3 factores y el cual va a presentar un 43%, y cuando no tiene ningún factor, pues un 9%. Ahora, con respecto al examen físico, pues está enfocado en evaluar el estado hemodinámico, es decir, que vamos a evaluar signos vitales, sobre todo la tensión arterial, y también los signos clínicos de perfusión. Acá es fundamental la exploración anal con el tracto rectal para comprobar la presencia de sangre y evaluar la presencia anorrectal benigna de masas y de masas rectales. Es decir, que con esto podemos objetivizar el sangrado y sus características, y también pues podemos buscar patologías anorrectales. En el abdomen, cuando hagamos la inspección del abdomen, vamos a buscar a ver si encontramos visceromegalias o masas abdominales. Ahora, bueno, con el abordaje inicial, los exámenes en general van a estar orientados para evaluar la magnitud de la gravedad del sangrado, es decir, vamos a pedir un cuadro hemático para poder evaluar hematocrito y hemoglobina, vamos a pedir pruebas de coagulación, es decir, lo que es PT y PTT, y vamos a pedir el grupo ABO y RH por si necesitamos llegar a transfundir a este paciente. El manejo inicial pues va a estar orientado a la estabilidad hemodinámica, es decir, medidas de reanimación guiadas por meta, lo que hace diuresis, lactato, presión arterial, etcétera, la restauración de la volemia con cristaloides y el uso racional de ambos derivados. Yo por allá en anemia les había explicado que lo mejor es en 7 gramos sobre decilitro, porque es mejor no poner el paciente en esas dificultades que puede presentar una transfusión. Y pues debemos sospechar y descartar una hemorragia digestiva alta con tránsito rápido. En hemorragia severa, pues recordemos que por allá en etiología, en epidemiología, les dije que el 15% de estas hemorragias digestivas bajas en realidad son altas. Y bueno, ahora con respecto al abordaje, a las exploraciones complementarias, hay bastantes. Solo me voy a enfatizar en estas 4.
Bueno, si partimos con la colonoscopia, es la exploración inicial en la hemorragia digestiva baja. Su rendimiento diagnóstico es muy bueno, tiene buena seguridad y un plus es que tiene un potencial terapéutico. El diagnóstico pues es del 70 al 100% certero y tiene una buena rentabilidad. Una limitación es que no es posible asegurar la lesión observada si esta no está sangrando activamente o presenta signos de hemorragia reciente, es decir, un vaso visible o un coágulo adherido. Está indicada en todos los pacientes tras la estabilización hemodinámica y pues una colonoscopia precoz, es decir, la que se realiza antes de las 12 a las 24 horas después del ingreso del paciente. Esta aumenta el porcentaje de diagnóstico de certeza y toda esta colonoscopia se debe realizar siempre previa limpieza de sangre y de heces. Es decir, que pues esto aumenta la seguridad del procedimiento y pues ya que vemos que los restos fecales y la sangre aumentan el riesgo de perforación y limitan la visualización del que está haciendo el procedimiento. También debemos administrar al paciente soluciones de polietilenclicol por vía oral en un periodo de 3 a 4 horas, esto es como medida de limpieza del colon, y metoclopramida por vía intravenosa como procinético para hacer evacuación pues, del intestino. Tiene una tasa de seguridad increíblemente buena, miren, de 0,3 a 1,3%, siendo la más frecuente la perforación intestinal. Estas fotos, acá vemos una hemorragia de un divertículo, acá vemos un pólipo y pues acá vemos un coágulo en un divertículo. Ahora vamos con la geografía y el de contact multidector. Vemos que es una exploración no invasiva, ampliamente disponible, no requiere ninguna preparación, puede realizarse rápidamente el episodio de hemorragia y pues no tiene ningún riesgo como una punción arterial del paciente o otras cosas. Está disponible y eso es lo que lo hace atractivo hacia esta, es que es disponible en la mayoría de los hospitales y por eso se puede realizar rápidamente sin tener otra exposición. La eficacia diagnóstica no es tan buena como la colonoscopia y la enteroscopia, va de un 50 a un 100% y puede detectar sangrados de 0, con un dedito de 0,3 a 0,5. Y acá vemos pues la hemorragia y acá vemos como tal la angiotac multidector. Bueno, la cápsula endoscópica, no sé si aquí está, pero se la voy a mencionar, es una capsulita que ingieren los pacientes. Y pues acá vemos una imagen con cápsula endoscópica y acá con un enteroscopio. Y pues su eficacia diagnóstica también es buena. Lo malo es que no permite como tal diagnosticar concretamente la lesión donde está. Bueno, acá con respecto a la enteroscopia tenemos 3. La más utilizada es la asistida con balón. La intraoperatoria es muy riesgosa. Acá vemos que durante años fue el único procedimiento para evaluar directamente la mucosa intestinal, permite la exploración solo hasta el yeyuno proximal y por eso pues la mayor parte del intestino queda sin explorar. Acá con respecto a la asistida con balón permite la exploración directa de la totalidad de intestino delgado y pues por eso es una ventaja que le permite, con una ventaja pues que permite la intervención terapéutica precisa de una preparación previa, es decir, debemos limpiar el intestino delgado, el tracto gastrointestinal, y pues se realiza mediante una combinación. Cuando se realiza por vía anterrogada y una vía retrógrada, se puede observar en el 75% de los casos la totalidad del intestino y complicaciones un poquito altas, menores al 4%. Y la intraoperatoria, pues es mediante endoscopía por vía oral o por vía oral. Y acá el examinador puede verla, es decir, el cirujano puede ver la serosa tras iluminación. Y eso me puede llegar a facilitar, pues, encontrar el sangrado. Pero esto se debe hacer principalmente cuando ya llevemos al paciente, como quien dice, se vaya a una cirugía, porque tiene una elevada mortalidad en más del 70%, tiene una elevada mortalidad y por eso limita su utilización. Y pues se identifica lesiones en más de un 70% de los casos. Bueno, metamos acá como otros estudios, tenemos la ecografía con contraste, el TAC y la resonancia magnética. Vamos ahora a estrategias diagnósticas.
Primero que todo, como les había mencionado anteriormente, pues va a ser todo a guiar que el paciente se estabilice. Vemos que la hemorragia cuando es leve, podemos, es decir, tenemos un hematocrito y el paciente está estable, lo podemos manejar ambulatoriamente, mientras que la hemorragia es grave o masiva, deberán ser hospitalizados. Este cuadrito lo saqué de una charla que dicta un gastroenterólogo que la encontré por YouTube, y pues él nos dice el manejo ambulatorio o en unidad de paciente crítico, es decir, si el paciente debe ser ingresado al hospital. Y tenemos que factores que podrían manejar el manejo ambulatorio, una buena red de apoyo, es decir, que tengamos centros de disposición muy cercanos a la casa del paciente, una hemodinámica estable y un laboratorio normal, acá haciendo referencia a hemograma y coagulación, y un sangrado mínimo ausente. Y cuando los factores para ingresarlos a la UCI, a la unidad de paciente crítico, vemos que tenemos la hipotensión al ingreso, la taticardia persistente, es decir, por más de 4 horas desde el ingreso, el tiempo de protombina elevado, el compromiso de conciencia, la disminución del clearance de creatinina, la patología de base descompensada, una edad adulta, es decir, geriátrico mayor de 65 años y la persistencia del sangrado. Vemos que la valoración inicial, pues ya se los dije, estado hemodinámico, anamnesis. Aquí es muy importante preguntar sobre todo por AINES, ver si el paciente tiene edad avanzada y también por el consumo de aspirina, y la exploración física con el tracto rectal. Para hacer una colonoscopia, como les había mencionado anteriormente, debe hacer una previa limpieza, y cuando no es posible o la limpieza adecuada del intestino, se debe hacer una endoscopia digestiva alta precoz para descartar pues hemorragias de vías digestivas altas, una angiografía por TAC o una arteriografía. Cuando todos estos estudios salen negativos, vamos a decir que la hemorragia es de origen indeterminado y vamos a inferir que está en el intestino delgado. Se repiten los estudios y si no, se manda una cápsula endoscópica. Acá tenemos como tal el esquema, el flujograma pues para este manejo, para la estrategia diagnóstica. Y ahora vámonos con tratamiento. En el tratamiento, pues, como se los he venido diciendo, va a ser en la estabilidad hemodinámica, la reposición de la volemia y la corrección de la anemia con hemoderivados. Y la gravedad de la evolución y la hemorragia van a determinar pues el tratamiento. El tratamiento puede ser por estos 3 métodos: endoscópico, angiográfico o quirúrgico. Si hablamos de endoscópico, vemos que es la primera opción cuando la colonoscopía o la enteroscopía demuestran una lesión con hemorragia activa y con signos de hemorragia reciente, con alto riesgo de recidivia, como un vaso visible o un coágulo adherido. El tratamiento endoscópico se realiza mediante inyecciones de adrenalina asociadas a diferentes agentes hemostáticos, es decir, distintos tipos de coagulación, como van a ser la sonda, esto lo había explicado Camila, la sonda de calor y el arcoplasma, y métodos mecánicos, como van a ser las ligaduras. Y en teoría esto consigue la hemostasia del paciente, ya que cierra completamente la lesión. Perdón. Angiografía. Bueno, la embolización mesentérica súper selectiva es una alternativa terapéutica cuando el angiotac o la arteriografía en su fase diagnóstica demuestran una hemorragia activa. Esto se hace por medio de microcatéteres, y cuando no se puede realizar una embolización se puede colocar un COIS o inyectar azul de metileno para facilitar la localización del sangrado durante la cirugía. La eficacia hemostática es de un 70 a un 9%, con un riesgo de recidivia casi nulo, y el porcentaje de complicaciones también es razonable, situándose alrededor de un 10% para hematoma, embolia, y un próximo al 0% en complicaciones isquémicas mayores. Y el quirúrgico pues vaya a ser cuando los dos anteriores con estos dos no les podemos llegar a corregir la hemostasia del paciente, y pues están indicados con hemorragias, en pacientes con hemorragias persistentes en las que no se ha podido conseguir la hemostasia, y está indicado también en el diartículo de Meckel, y cosas o factores que nos llevan a que un paciente sea pues intervenido va a ser la gravedad de la hemorragia determinada, la repercusión hemodinámica, elevados requerimientos de transfusión sanguínea, es decir, más de 4 unidades de concentrados, una edad avanzada y la presencia de enfermedades asociadas. La localización preoperatoria del sangrado es obligatoria antes de
llevar al paciente a cirugía y pues también se puede hacer la exploración endoscópica intraoperatoria durante la cirugía y se ha identificado bajo riesgo de recidiva y mortalidad, siendo una recidiva el 35 a un... Cuando identificamos el sangrado vemos que no tienen, que tiene bajo riesgo de mortalidad. Cuando no identificamos el sangrado o la hemorragia, vemos que la recidiva es de un 35 a un 75% y la mortalidad llega al 50% de los casos. Ahora pues te lo resumo en un minuto. La hemorragia de vías digestivas bajas es aquella que se origina en un punto distal al ángulo de Streiss. La hematoquesia es la manifestación más común del 75 al 80% de los casos. Es autolimitada. 12% de los casos será realmente una hemorragia digestiva alta. El manejo inicial está orientado a la estabilización hemodinámica. La diverticulosis y la angiodisplasia van a estar presentes en pacientes mayores a 40 años, mientras que en los jóvenes va a ser divertículo de Meckel. El examen físico, vamos a palpar en el abdomen la visceromeclaria y también debemos hacer un tacto y una inspección anal completa. La colonoscopia es el método diagnóstico para esta hemorragia y la angiografía en hemorragias masivas. El tratamiento va a ser endoscópico o angiográfico y cuando estos no consiguen la hemorragia, pues cirugía. Bueno, las bibliografías, estos son unos artículos que utilizamos para sacar la exposición. El artículo de Meckel es muy bueno, muchachos, son como unas 6 paginitas, pero excelente y pues gracias por su atención. Bueno, buenos días. Vamos a hacer un par de preguntas. Necesito para los dos compañeros que hicieron el seminario, ¿qué es la hemorragia digestiva oscura y oculta? Profe, la oculta es aquella que no podemos asegurar completamente dónde está el sangrado. La oscura. La oscura creo que es aquella que está entremezclada con heces. ¿No? Profe, lo mismo, ¿no? No. Entonces no sé, profe. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen de hemorragias en 7 minutos, que fue lo que me dejaron. Les explico. Primero que nada, llega un paciente con manifestaciones clínicas de hemorragia, lo hacemos un mapa mental inmediatamente en nuestra mente y vamos a buscar hemorragia digestiva superior, hemorragia digestiva inferior. Si las manifestaciones clínicas son de hemorragia digestiva superior, entonces vamos a clasificarlo en este paciente tiene características de hemorragia digestiva varicial o hemorragia digestiva no varicial. Si las características son de hemorragia digestiva varicial, es decir, un paciente que tenga cirrosis o que tiene estigmas de cirrosis, hipertensión portal, el manejo es muy diferente a cuando tenemos una hemorragia digestiva no varicial. Si la hemorragia digestiva varicial es mucho más catastrófica que la no varicial. Y el manejo médico, que es lo que ustedes van a hacer, es muy importante en ambas hemorragias, pero más que todo en la no varicial, en la varicial. Entonces, en la hemorragia digestiva varicial es muy importante iniciar el tratamiento, el manejo más importante es iniciar el tratamiento ya sea con somatostatina, terlipresina o octreotide, lo que tengan a la mano, porque hay que disminuir la presión de la varice y eso va a llevar a mejoría en el sangrado. ¿Qué pasa? Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? A veces llegan pacientes que sangran en sus casas, son cirróticos, que hacen hemorragia digestiva en sus casas, llegan a la unidad de urgencias sin descompensación hemodinámica y les pasan 2000, 2500 cc de solución, 1500 cc de solución cristaloide. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Eso va a hacer que aumente la presión intraluminal y vamos a ocasionar un resangrado de la varice.
Entonces, por eso es muy importante mentalmente saber dónde estamos parados con respecto a el tipo de sangrado. Si el sangrado es varicial o no varicial, siempre es importante antes de hacer endoscopia compensar al paciente. Para eso están las escalas, como si la vamos a hacer, si es grave, muy grave, moderada o leve. Compensamos primero al paciente y luego el paciente va a procedimiento endoscópico. Si el paciente no se puede compensar hemodinámicamente, entonces el paciente debe ir a una unidad de cuidados intensivos. Si el sangrado es masivo, hay descompensación hemodinámica y necesita medicamentos vasopresores. Entonces, y el sangrado es muy activo, hay que asegurar vía aérea antes de hacer la endoscopia. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer haciendo una endoscopia en un paciente con una hemorragia digestiva activa masiva? Vamos a meter un tubo a través del esófago y lo que vamos a ver es sangre. Ahí no se va a ver absolutamente nada. Entonces, por eso, la carrera de hacer una endoscopia realmente hay que hacerla en las primeras 24. Tenemos 24 horas para hacer la endoscopia. Sin embargo, lo importante es la compensación hemodinámica del paciente. Todo paciente, pensemos que sea varicial o no varicial, vamos a colocarle inhibidor de bomba de protones. Normalmente se le inicia 80 miligramos de omeprazol, luego se le deja 8, si el sangrado es activo, 8 miligramos hora, aproximadamente por 24 horas, y luego volvemos a poner 40 miligramos cada 12 horas. No hay ningún estudio que diga que la bomba de infusión es mejor que la dosis separada. Si en dado caso en pacientes en el sitio en el que usted trabaja no, en vez de omeprazol tienen pantoprazol endovenoso, entonces se usa pantoprazol endovenoso, igual en dosis dividida en vez de usar bomba de infusión continua. Luego entonces tenemos que compensamos al paciente con cristaloides, le iniciamos el inhibidor de bomba. Si el paciente pensamos que es varicel, le iniciamos la somatostatina o la terlipresina con la monitorización del paciente. Entonces vamos a hacerle la endoscopia. Lo otro es que si la hemoglobina es menor de 7, hay que transfundir al paciente. Si hay un descenso de hemoglobina de más de 2 gramos con inestabilidad hemodinámica, hay que transfundir al paciente. Y si la sospecha es de un sangrado importante, también hay que transfundir al paciente para compensarlo. Luego se le hace la endoscopia. Si el paciente tiene una varice, el sangrado es por varice, la idea es hacer la ligadura de una vez en el mismo procedimiento. El mejor procedimiento terapéutico para las varices esofágicas van a ser la ligadura, simplemente que hay ocasiones en las que la ligadura no se puede realizar debido a que si tenemos una varice esofagogástrica tipo 2, GOV2, no se puede ligar, porque usted liga el esófago y sangra en el estómago, porque aumenta la presión de la varice que está en el estómago. Entonces, y las varices gástricas solas, a veces, dependiendo del sitio, tampoco se pueden ligar porque uno no puede, la liga se escapa y no se puede hacer la ligadura de la mucosa de ese tipo, dependiendo del sitio en el que esté la varice gástrica solitaria. Igual esas son las menos comunes y hay que tener en cuenta esa situación. Si no se puede ligar con ligas, entonces se puede aplicar medicamentos para hacer un tratamiento endoscópico ya dirigido con medicamentos. El más común es uno que se llama cianocrilato. El cianocrilato es un medicamento que es como una pega loca que se introduce a nivel de la varice y hace que detenga el sangrado. Pero esa estrategia endoscópica es muy escasa debido a que ese medicamento daña el equipo endoscópico. Y entonces hay muy pocas personas que se arriesgan a dañar un equipo endoscópico por hacer un tratamiento médico. Entonces, esos son pacientes que tienen limitaciones al momento del tratamiento endoscópico.
Estos pacientes con varices esofágicas tipo 2, gastroesofágicas tipo 2, que no se pueden hacer senocrilato, que no se puede hacer ligadura con banda, entonces nos queda la opción de hacer un TIPS, que es una aireación portosistémica, para disminuir la presión de la porta y así disminuir la presión de las varices. Pero eso también tiene sus indicaciones y contraindicaciones y va a estar determinado de cada paciente de manejo individualizado. Igual eso ya no lo van a decir ustedes como médico general, sino que lo decide el internista, el gastroenterólogo o el radiólogo intervencionista. Ahora, cuando tenemos una varice, una hemorragia por úlcera, las hemorragias por úlcera normalmente se van a determinar a través de una escala que se llama escala de Forres. La escala de Forres es súper importante para nosotros porque eso nos va a determinar el porcentaje de resangrado de ese paciente. Todo paciente que tenga una úlcera activa a nivel gástrico en contexto de una hemorragia digestiva superior se debe realizar tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico normalmente hay que hacer 2 tipos de terapia diferentes para que tenga mayor efectividad, sobre todo si estamos hablando de una úlcera activa. Un paciente con un Forres 3, ese paciente no llega a tratamiento endoscópico, ese paciente ya tiene su cicatrización. Pero un paciente que tenga una varice activa, una úlcera activa, 1 o un 2A o un 2B, hay que ponerle tratamiento. Entonces podemos usar soluciones esclerosantes combinadas con clips, dependiendo de lo que consigamos. Eso ya lo decide el endoscopista al momento del procedimiento. Pero ustedes que tienen que saber que un paciente que tenga un Forres 1 está con una hemorragia activa, con un porcentaje de resangrado muy alto y que debe quedarse hospitalizado. Un 2A, un 2B también tiene un porcentaje elevado. Ya un 2C o un 3 es un paciente que tiene un porcentaje de resangrado muy bajo. Luego tenemos las hemorragias digestivas inferiores. Las hemorragias digestivas inferiores normalmente van a ser de etiología diverticular en pacientes mayores. Y lo importante de la hemorragia digestiva inferior es que el 85% de estas hemorragias van a ser espontáneamente. El tratamiento médico es en base a estabilización hemodinámica. Y la idea es controlar el estado hemodinámico del paciente porque igual usted no le va a hacer una colonoscopia a un paciente que hemodinámicamente no se encuentra estable. Y bueno, tenemos las 7:03. Yo les dije que la exposición tenía que durar 45 minutos porque a las 7 en punto se acaba la clase. Así que hemorragia digestiva inferior quedó pendiente. Si da chance en la próxima clase se hace una breve resumen de hemorragia digestiva inferior. ¿La próxima clase cuándo es? Mañana, doctor, tiene lo que es viernes, lunes, martes y miércoles. Viernes. Ah, bueno, listo. Viernes. Una vez le va a dar la hora. ¿De qué es la clase mañana? ¿Pancreatitis? Pancreatitis aguda crónica, doctor. Pancreatitis, cierto, correcto. Bueno, mañana la hacemos mañana a las 10, ¿puede ser? Sí, A doctor. las 10 de la tarde. Sí, de la tarde. ¿La mañana? No, ¿cómo que a las 10 de la tarde? A las 10 de la tarde no existe. La mañana. Sí, a las 10 de la mañana. Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, mañana a las 10 de la mañana. 10 en punto, 45 minutos para poder hacer el resumen final de la clase y si da tiempo hacemos hemorragia digestiva baja. Nos vemos mañana. Sí, doctor.